Hoy nos recibe Ricardo Mayral con el motivo del 20 aniversario de Inteca, un motivo para celebrar y para seguir disfrutando de algo muy grande, que es la presencia de la tecnología en nuestras vidas y en la educación. Ricardo. Así es, yo creo que la tecnología ya constituye una realidad a la que no podemos rechazar, sino debemos incorporarla y la debemos incorporar como nuestro mejor aliado, como factor de innovación docente que nos pueda generar escenarios docentes inéditos, todavía inexplorados y que invitan precisamente a hacer aprecio de la imaginación y de la creatividad. Así es, yo creo que son dos factores importantísimos, ¿no? Y que muchas veces es algo inusual pensar que estos dos factores son los que nos van a hacer crecer, porque pensamos que la tecnología puede ser algo muy frío, ¿no? Y algo que incluso para muchas personas todavía no ha llegado a sus casas. Pero la tecnología está presente en la educación, está presente gracias a la UNED y va avanzando. ¿Cómo son esos avances a lo largo de estos 20 años? Bueno, los avances han sido, yo creo que extraordinarios, pero incluso lo que no podemos olvidar en esa mirada retrospectiva a la que tú me invitas, hace 54 años, cuando la UNED nace, es curioso, María, porque nace con un modelo semipresencial, que en aquella época bien podía considerarse un arcano, nadie sabía. Era un modelo que combinaba las bondades de la presencialidad, de las clases que se imparten en los centros, con lo que aportaban en aquella época las tecnologías más disruptivas, que eran precisamente los medios audiovisuales. Con el advenimiento de Internet, precisamente, se crean las primeras comunidades virtuales. Y allí entra Inteca. Hace 20 años se crean esas comunidades virtuales que permiten grabar clases, emitirlas de forma síncrona y asíncrona y abrir un nuevo espacio docente hasta en aquella época totalmente inédito. Y hoy seguimos caminando indesmayablemente y seguimos avanzando buscando la innovación. Y hoy evidentemente este centro, Inteca, afronta esa realidad que estamos viviendo, que es la irrupción, el tsunami, como le gusta denominar a la vicerrectora de Innovación Educativa, ese tsunami de la inteligencia artificial generativa que nos ofrece herramientas extraordinariamente innovadoras para dibujar escenarios docentes y discentes, hasta ahora inéditos. Absolutamente, ¿no? Además, escenarios que eran impensables hace quizás unos años. Ahora mismo esto está evolucionando de un aspecto también muy positivo, pero también no sabemos hasta qué punto puede ser también esa herramienta clave, ya no solamente para los docentes, sino para los propios alumnos. Está claro que no hay barreras. No hay barreras. Y luego, sobre todo, cuando hablamos de innovación, la innovación no es otra cosa, sino que saber discernir, identificar lo que va a ser relevante, ya no digo en los próximos años, en los próximos meses. Y ahí reside la innovación. Por eso tenemos que estar atentos. Sí, hace una semana, hace prácticamente 10 días, presentábamos la plataforma EduBots. EduBots es una plataforma que incluye más de 400 herramientas de inteligencia artificial generativa que van a permitir al profesorado, dibujar y desarrollar herramientas docentes hasta ahora insospechadas, pero también a nuestros estudiantes. Te voy a dar dos ejemplos. Hasta hace muy poco sería impensable que un estudiante de física, por ejemplo, charlara directamente con Einstein. Y eso es posible. O un estudiante de filosofía con Descartes. Y eso es posible. Es decir, era relativamente complejo que, tuviéramos una herramienta simulando el razonamiento socrático que, interactuara con el estudiante en la materia, en el ámbito que el estudiante esté cursando y le permita precisamente comprender a través del método mayéutico, del método socrático, que es el de las preguntas y el diálogo. En fin, esto es por mencionar dos ejemplos de esos escenarios inéditos, innovadores y fascinantes. Desde luego que sí. ¿Cómo nos preparamos para esta puesta en escena y cómo nos preparamos para este crecimiento exponencial? Bueno, yo creo que tenemos que estar muy atentos a los desarrollos meteóricos, porque estamos hablando de un día a otro, de una semana a otro, los avances son exponenciales. Tenemos que estar atentos, tenemos
que seguir explorando, investigando, estudiando. Investigar y estudiar son los pilares de la academia, porque eso nos permite, María, ofrecer certidumbres, ofrecer soluciones desde el rigor. Y me vas a permitir que además subraye la importancia que tiene el rigor, porque el rigor es el mejor antídoto frente a la información indiscriminada y acrítica. El rigor, precisamente, siempre digo que es el mejor también antídoto frente al adanismo prepotente e ignorante, incluso el eruditismo inerme y vacío. El rigor nos invita, sobre todo, a abrazar esa perspicacia ilustrada, que es lo que nos permite generar certidumbres y esperanza. Exactamente. Y creo que algo muy importante, ¿no?, que también te caracteriza es el entusiasmo, es algo que has transmitido a la UNED a lo largo de todos estos años. Un ingrediente fundamental, un ingrediente que, como bien decías antes, se necesita también de ilusión, creatividad, para seguir avanzando, para seguir creando escenarios que impliquen certezas. Absolutamente. Mira, estamos viviendo tiempos recios, tiempos en un mundo dividido y fragmentado, pero ahora más que nunca debemos apostar por el estudio, por la ciencia y del conocimiento como esperanza racional para la construcción de un futuro mejor. Y yo sí deseo, y siempre en mis intervenciones deseo transmitir, deseo inocular entusiasmo e ilusión, porque el entusiasmo no es algo que podamos y debamos trivializar. El entusiasmo es una forma de inteligencia moral. El entusiasmo, María, nos hace más perspicaces, nos hace más creativos. El entusiasmo nos hace menos rutinarios y menos inactivos. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos personas que atesoren ese entusiasmo y empatía, la capacidad de entender al otro, que es la base de la ciencia, ese diálogo, como decía el filósofo, de ese diálogo del que uno siempre sale más ilustrado, más enriquecido, y del diálogo del que siempre uno sale más humilde. Así es algo que la UNED siempre le caracteriza, porque también estamos hablando de diferentes ofertas en las que cada ciudadano puede ver que siempre hay un rincón de esperanza, ¿no?, para aquellas propuestas que quizás jamás se ha imaginado, y puede ver que la UNED es su sitio, ¿no? ¿Qué le dirías, Ricardo, a cualquier persona que ahora mismo se esté planteando buscar un hueco para investigar o buscar un hueco para empezar aquí en la UNED? Bueno, la UNED ofrece un proyecto competitivo, innovador, y en estado constante de modernización como respuesta precisamente a las demandas de la sociedad, y con el objetivo de que nuestros estudiantes sean competitivos tanto en los mercados nacionales, internacionales, presentes y futuros. Y yo les animaría a que conozcan en profundidad la UNED a través de nuestros centros. Centros que incluyen unas instalaciones extraordinarias. Está en constante avance, laboratorios para hacer las prácticas. Tenemos una facultad de ciencias en Madrid que reside en el campus tecnológico, que es el primer campus descarbonizado que tenemos, con una tecnología energética absolutamente, yo creo que referente. Y yo les animaría a que cursen sus estudios en nuestra universidad, una universidad con una metodología, lo decía hace muy poco, sobre la que llevamos trabajando más de 54 años y que ahora es un referente para el resto del sistema universitario. Bueno, yo creo que la UNED ofrece un modelo competitivo en todos y cada uno de los ámbitos que hoy la sociedad necesita generar certidumbres y certezas, y por eso les animaría además que estudien, porque necesitamos, como decía, personas con criterio, voces autorizadas que permitan y que nos ofrezcan un mundo más solidario, más pacífico, un mundo sobre todo más respetuoso. Absolutamente, ese avance, esa implicación, ¿no? Necesitamos la implicación de la sociedad, y como sociedad siempre se necesitan dos ingredientes básicos. Uno, la actitud, el querer, el tener esa inquietud de aprender, y la otra es la voluntad, ¿no? Y que nunca es tarde para comenzar. Bueno, absolutamente nunca es tarde. Yo creo que además una de las grandes bondades que tiene la ciencia y el conocimiento es que no tiene fronteras y tampoco tiene edad. Uno siente que está en pleno proceso de aprendizaje, y esto es algo que todos debemos tener presentes, porque eso nos recuerda que la ciencia debe ser humilde, que las personas tenemos
además de tener capacitación en ámbitos de conocimiento. La educación va también de atesorar valores. Y quizá ahora, en el momento en el que estamos, debemos pensar en que el papel de la universidad, además de formar a buenos profesionales en todos los ámbitos, en el derecho, en las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, en la química, en la física, en la inteligencia artificial, debemos ser capaces de formar ciudadanos que sean capaces de concebir un ideal, ¿sí? Un ideal presidido por esos valores como el diálogo, el destello de la duda, el filo de la duda, el destello de la curiosidad, hacer aprecio a la imaginación y a la creatividad y, por supuesto, reivindicar esa ambición constructiva y recordar que precisamente la ciencia, la innovación y el progreso deben estar siempre inextricablemente unidos. Por supuesto, es un legado maravilloso el que sigues dejando y un pozo impresionante, porque hay muchos docentes, muchos alumnos que señalan, ¿no? Estos adjetivos que estábamos comentando antes, como la pasión por aprender, el seguir apostando por la verdad, por el rigor, por seguir investigando, por una puesta en escena de la tecnología que sigue sorprendiéndonos, ¿no? Cada día. Es algo que te caracteriza, esa implicación a nivel docente, pero a nivel personal, ¿no? Y eso es algo muy bonito y muy importante, y a veces extraño de encontrar. Así que es una gran alegría, de verdad, Ricardo. Muchísimas gracias. Yo creo mucho en el papel de la universidad, donde residen precisamente la ciencia y el conocimiento. La ciencia y el conocimiento no es otra cosa que esa esperanza racional para la construcción de un futuro mejor. Y la esperanza, a diferencia de la decepción, que es finita, la esperanza es infinita. Y la esperanza no es otra cosa que la pasión por lo que es posible. Por eso, con pasión, hagamos posible que el mundo sea un poco mejor, sea un mundo más solidario, sea un mundo presidido por esos valores que muchas veces escasean en su circulación, valores como el respeto, la moderación, la paz, la solidaridad, la reflexión ecuánime, prudente y el pudor, entre otros. Desde luego. Algo que también caracteriza a la UNED es de implicar a la sociedad, ¿no? En diferentes actividades, diferentes formas de cuestionarnos pues la vida, y también muy importante, de dar herramientas y alas a personas que jamás imaginarían que iban a cambiar su presente para pensar en un futuro a lo grande. Hemos tenido aquí alumnos, desde luego, que incluso han cursado diferentes grados, han cursado diferentes cursos, pero se llevan los valores que acabas de describir, y que no hay barreras, porque precisamente en la UNED lo que estáis haciendo a través de distribuir en diferentes ciudades, diferentes puntos a nivel nacional, creo que es importante que en lugares pequeñitos se puedan seguir haciendo cosas tan grandes. Es el caso, por ejemplo, de Ponferrada. Exacto, es extraordinario. Ese es el gran servicio que como universidad pública debemos a la sociedad. La UNED hace 54 años nace con esa función social, defendiendo, persiguiendo la inclusión y la igualdad de oportunidades y favoreciendo el acceso a tantas personas que por diversas condiciones vitales nunca hubieran podido tener acceso a una formación universitaria. Y allí estuvo la UNED durante estos casi 54 años, más de 200.000 egresados, más de 3 millones de personas han pasado y han participado tanto de la oferta reglada como de los títulos propios. Y yo siempre digo que como rector me siento muy orgulloso del perfil de nuestros estudiantes, porque ellos, hablando de valores, representan los valores como el esfuerzo continuado, la perseverancia, el afán de superación, el sacrificio y la constancia. Valores que se traducen en un hecho que yo creo del que yo me siento, como decía, muy orgulloso, y es que nuestros estudiantes
cuando compiten en las oposiciones más exigentes de la Administración General del Estado, ocupan los primeros puestos, precisamente gracias a esa disciplina en el estudio. Es una de nuestras señas de identidad, es la seña de identidad de nuestros estudiantes. ¿Y qué consejo le darías a los estudiantes que próximamente van a cursar un grado en la UNED o se van a presentar a un curso o tienen inquietud de participar también en las diferentes actividades? Bueno, yo lo que les diría es que reivindiquen el rigor, la formación, que estudien, que reivindiquen y abracen esos valores como la constancia, el esfuerzo continuado, el afán de superación y la perseverancia. Son las máximas credenciales para que los proyectos tengan un exitoso final. Y que no olviden que debemos defender, y defender inequívocamente, los ideales humanos, esos ideales humanos representados en esos valores a los que he hecho referencia, esos ideales humanos que conforman el patrimonio moral de las sociedades a las que nos debemos y de las que formamos parte. Y eso no es una tarea fácil, pero una tarea necesaria. Yo, desde luego, no me la quiero perder. Mientras que el razonamiento moderado te permite descubrir lo compartido. Qué difícil es descubrir lo compartido. Allí radica en buena medida la felicidad. Pero y el éxito social. Qué razón, ¿eh? Desde luego. Necesitamos muchas masterclass. Siempre tú date cuenta que esta inmediatez que estamos viviendo, ¿hacia dónde nos lleva? Fijarnos en lo dispar, en lo diferente, perdiendo de vista lo compartido, lo que compartimos. Y lo que se ha sembrado y lo que se ha ido trabajando. Y demonizando poco, ¿no? lo diferente. Sí. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué? Son cosas que creo que ahora es el momento de pronunciarlas, de creérselas y de trabajar para que sea una realidad. Claro, y de ir en mucha gente que llega de nuevo, de decir, bueno, pues vamos a ir poniendo esa semillita para que todo esto vaya creciendo. Y crecerá, créeme, pero hay que poner la semilla, porque crecer, crece. Y sobre todo los mensajes tienen que ser cumulativos, repetitivos y consonánticos. Y al final cala, siempre, pero hay que decirlo. Y no es fácil muchas veces decirlo. Cuando vas y te invitan a charlas donde se habla del modelo social y vas con una teoría que contradice los estándares, bueno, puede resultar incómodo. Pero curiosamente yo nunca he tenido esa percepción, al contrario. Siempre tienes gente que dice, mire, muchas gracias, porque es lo que... Sí, y te hace reflexionar además. Sí. Yo siempre pienso... Lo saben, yo siempre me rodeo de gente que sabe más que yo. Porque así aprendo. Yo siempre lo he tenido clarísimo. Gente que sabe más que yo. De lo contrario, los médicos quieren entonces, todo lo contrario. Yo cuando los equipos, para mí es vital el reconocer y al aceptar, mira, que todo el mundo, María, todo el mundo vale para algo. Y todo el mundo es talentoso en algo. Lo difícil es saber descubrirlo. Esa es la diferencia entre un buen líder y un líder mediocre. El mediocre se fija precisamente en lo dispar. El buen líder es capaz de identificar las bondades de esa persona, que siempre uno valdrá para entenderla, para iluminar un estudio, el otro para ajustar el sonido. Pero qué difícil, ¿eh? Exacto, cada rol es muy importante. Muy importante, y saberlo descubrir y potenciar, bueno, creas a un ser humano. Claro, yo aquí ya te digo que me he quedado alucinada de muchísima gente que ha estado cursando diferentes grados, o una persona que ha empezado en un grado y ha terminado haciendo 3. Y que ellos mismos al principio decían, yo no sirvo para estudiar, y se han sorprendido. No sirvo para estudiar, ¿por qué no? O sea, y se han sorprendido porque han tenido una mala experiencia en una universidad, o una mala experiencia de pensar, no, pues mira, yo esto no sirvo. Y sin embargo, fíjate, entonces el propósito y que te den también las herramientas. Pero fíjate, ahí me lleva a la siguiente reflexión. Qué importante es la figura del maestro. Muchísimo. Y qué mal tratados, tanto en nivel de reconocimiento económicamente, porque es cierto. Es una figura vital. Había una reflexión de Nunzio Ordine
Y me acuerdo, dice, miren, les invito a todos ustedes a que cierren los ojos por un instante y piensen en alguna persona que haya transformado alguna dimensión de su vida, mayor o pequeña. Curiosamente, la mayoría de las respuestas siempre suele ser la misma. Siempre aparece la figura de un maestro. Qué curioso. Qué ¿no? curioso, ¿a que sí? Ese es el milagro. Sí. ¿Quién ha transformado? ¿Quién en un momento determinado te ha dicho, haz esto? O sea, porque muchas veces siempre hemos tenido como una persona de referencia y curiosamente siempre era O que un te maestro. sepa Exacto, que sepa trasladar el amor, la pasión de la que tú hablabas hacia una materia. Sí, sí, sí. Y es eso fundamental. es un buen maestro. Es el que tiene la capacidad de ilusionar a los demás, de nuevo, la ilusión y el entusiasmo hacia el buen hacer científico. Totalmente. Es así. Totalmente. Desde luego que te tendremos siempre presente a lo largo de estos próximos años porque es muy importante, ¿no? Tener esa figura de referencia, una figura que aparte de mostrar esa sensibilidad por la ciencia, por la educación, por el avance, también es muy importante señalar el lado humano, ¿no? Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque siempre decimos, hay una frase que antes que profesional hay que ser persona. Tú has ejercido a lo largo de todos estos años implicándote, dando pues muchas veces ¿no? más horas de las necesarias en un despacho, pero también a nivel personal implicándote con alumnos, con docentes, y esos consejos son el mejor regalo y también el mejor legado. Sin duda. Y para mí el lado y la dimensión humana es absolutamente capital. Quien me conoce lo sabe. Yo siempre reclamo que debemos construir una universidad con alma, una universidad donde convivan la razón científica, la cultura de la razón y la cultura del corazón. Y en el entendimiento de que la educación va mucho más allá de saber distinguir, por ejemplo, un aminoácido de otro, o de saber compilar un algoritmo en inteligencia artificial. La educación va también de mostrar el respeto hacia nuestros mayores, de recordar que la pacificación de cualquier conflicto empieza por el reconocimiento de la dignidad del otro, reparar en la dignidad de las personas. Curiosamente, María, estos valores y estas enseñanzas yo no las encuentro uno en los textos, o sí, en mi caso, es algo que he recibido de mis padres, que efectivamente no pudieron tener acceso a una formación universitaria, pero quizá me inspiraron el legado que yo hoy aprecio más, esa dimensión humana y una educación tan comprensiva en el que todo el mundo tiene un lugar y en el que tan triste es el talento malogrado como aquel que nunca ha tenido la oportunidad de revelarse. De eso también va la educación del siglo XXI. Maravillosas palabras, Ricardo. Da gusto escucharte y estaríamos horas porque creo que cada conversación contigo es una masterclass de la vida aplicada en nuestra rutina, aplicada también para todas aquellas personas, ¿no? que necesiten inspiración y que realmente necesiten pues, ese momento de es posible, se puede, no hay barreras y desde luego que aquí en Ponferrada también estamos muy concienciados con este 20 aniversario, que todo es posible si se pone empeño, implicación y actitud. Ricardo, muchísimas gracias, seguimos conectados porque como bien decimos, en esta vida lo que se necesitan son ganas y a ti te sobran y eso es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias siempre a vosotros, porque gran parte de esa pasión es gracias al camino compartido con tantas personas que constituyen un referente para mí, por el que siempre expreso una profunda admiración. Muchísimas gracias.